Saludos, le damos una cordial bienvenida a nuestro quinto ABESA Live. Hoy vamos a estar conversando acerca del abuso sexual, cosas que debemos saber. Y nos acompaña en esta tarde tan amena Magdimar León. Magdimar es feminista, psicóloga, coordinadora de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa. Bienvenida, Magdimar, ¿cómo estás? Hola, Satia, muy buenas tardes. Bueno, contenta de que estemos de nuevo acá en nuestro espacio para conversar de este tema tan importante para todas las personas. Así es, Magdimar. Sabes que hace unos días estaba conversando con Jennifer cuando estábamos decidiendo el tema que íbamos a conversar esta semana, y cuando llegamos al tema del abuso sexual, que bien sabemos que ahorita se ha destapado una olla que siempre ha estado presente, sobre todo por el impulso dentro de las redes sociales, como es el tema del abuso sexual. Y hemos visto cómo muchas especialistas, expertas, psicólogas, psicólogos han podido desplegar toda una cobertura de difusión en un momento muy corto de tiempo. Pues hemos visto distintas transmisiones en vivo para hablar, para aprender a detectar el abuso sexual, la consecuencia del abuso sexual en una sociedad que cada vez habla menos de la educación sexual, y sobre todo una educación sexual alternativa dentro de los espacios familiares, dentro de las escuelas. Y te queríamos preguntar, dentro de esa duda que existe todavía en la sociedad para estos temas que están presentes pero poco se habla, ¿qué recomendaciones puedes sugerir para abordar el tema del abuso sexual dentro de las comunidades? Fíjate, primero quiero hablar un poco de los conceptos. Hay que tener claros los conceptos. El abuso sexual está referido a formas de violencia sexual cometidas en contra de niños, niñas y adolescentes. Digamos, si nos ajustamos a lo que dice la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el abuso sexual es un delito que aparece reflejado en este marco jurídico. Hay como una tendencia a hablar de abuso sexual como en términos generales, como una forma en donde ocurre una situación de violencia sexual hacia la víctima. Pero hay que saber que en la norma jurídica venezolana este término queda reservado para niños, niñas y adolescentes. Ahora, podemos hablar de abuso sexual, aunque a mí me gusta más hablar de un concepto más amplio, que es el de violencia sexual, ¿ok? Que implica una diversidad de manifestaciones de agresiones o de violencia, ¿verdad? Que incluyen algunas como la violación, que es la máxima expresión de la violencia sexual, pero también hay otras manifestaciones de diversa naturaleza. Hay cosas que podemos hacer definitivamente para prevenir este tipo de situaciones problemáticas. Y cuando hablamos de prevenir, no solo de alertar a las víctimas, hay que prevenir en la idea o en el sentido de no formar personas que cometan este tipo de delitos, ¿sí? Hay una idea de que la prevención solo está en la evitación, en que esto no ocurra, ¿verdad? Desde el lado de la víctima. Y eso tiene unas limitaciones muy importantes. Hay que hablar, hay que desmitificar lo que es la sexualidad, hay que tener una idea de la sexualidad, digamos, compartida, respetuosa, basada en el marco de los derechos humanos. Todas estas ideas de el sexo violento, de que es válido que una persona se imponga sobre la otra sin importar las consecuencias en la salud física, en la salud mental de la víctima. Son todas ideas que hay que erradicar. Por supuesto, lo que tiene que ver con las desigualdades de género también están en la base de la cotidianidad. Hay que empezar a identificar todos esos elementos que en particular en contra de niños, niñas y adolescentes. Desmitificar la sexualidad.
te quería, acerca de esto último que comentabas, es común que dentro de las consultas, las pacientes que te visitan, hablen de abuso sexual. ¿Es común esto dentro de las consultas que generalmente das? Sí, lamentablemente el abuso sexual es una situación bastante frecuente. Incluso si nosotras revisamos en nuestra propia historia personal, encontraremos situaciones, formas de violencia que, si bien las hemos identificado como tales, como violencia, quizás no las identificamos como delito y tampoco colocamos la denuncia. Desde situaciones en la calle, por ejemplo, que alguna persona, bueno, se propase tocándote tu cuerpo e incluso tocando, qué sé yo, los senos, las nalgas, ¿ok? O que alguien haya expuesto sus genitales, bueno, a que tú los observes, esas son manifestaciones de abuso sexual. Y más de una vez nos ha pasado a las mujeres. Y sin embargo, no vamos y colocamos la denuncia. Estas son manifestaciones realmente cotidianas, realmente del día a día y son formas de violencia sexual. Luego hay otras formas de violencia sexual un poco más complejas, digamos, más permanentes, e incluso cuando hablamos de violación sexual, no solo la violación sexual ocurrida como episodio único, sino violaciones sexuales ocurridas de manera reiterada dentro de relaciones de pareja o dentro de relaciones familiares, son lamentablemente situaciones que siguen existiendo hoy en día. Sí, sigue siendo muy difícil de identificar. Aún uno conversa con sus amigas, con compañeras, y todo lo que ha significado el yo te creo ha servido para que muchas mujeres también identifiquen un abuso sexual, una violencia sexual que hayan sufrido en algún momento de su vida y que en algún momento y no se dieron cuenta. O sea, tomaron conciencia desde, bueno, algunas desde las redes sociales, algunas de la generación de la red de comunicación que existía alrededor y existe alrededor de este tema, pero también esa es una gran pregunta, ¿por qué es tan difícil identificar la violencia sexual y sobre todo comunicarla? Primero porque no la reconocemos, porque creemos que quizás eso es normal, que alguien se me acerque y me toque o que mi pareja se me imponga sexualmente, pareciera que es lo esperado, que eso está bien, que no hay problema en ello. No identificamos entonces la violencia. Entonces hay una normalización de la violencia ejercida en el marco de las interacciones sexuales. Eso es un primer elemento que hace que esta se oculte, ¿ok? Luego, hay también elementos que están asociados a lo que hace la persona agresora. Es decir, hay utilización de manipulación, engaño, seducción sexual y que la víctima no ponga a rescarlo, sino además comunicárselo a otra persona, un paso más, un paso adicional que hace la situación un poco más difícil. Entonces, ¿a quién se lo cuento? ¿Con quién tengo yo confianza suficiente para hablar de esta situación que me es quizás vergonzosa o que me es dolorosa o que involucra a una persona a quien yo, bueno, quiero, con alguien que forma parte de mis afectos? Entonces, hablar de esto no es sencillo. Por eso es que el silencio puede mantenerse durante muchísimo tiempo, no digo días solamente, sino meses e incluso años, en que las personas, las víctimas, no hablan, no reconocen la situación de violencia o de abuso sexual ocurrida. Entonces, esto beneficia la impunidad, a que esto siga manteniéndose en lo oculto y favorece a que se repita, lamentablemente, la situación abusiva, bien sea con esta víctima o con otras.
bastante amplio, o sea, la violencia sexual y cómo se expresa, su atención, su prevención también es como algo muy estructural que está allí, o sea, parte de unas instituciones que deben brindar más programas educativos, por ejemplo, parte también de trabajos comunitarios, pero para que sean esos programas comunitarios y que la propia comunidad se los pueda autogestionar, depende de tener recursos reales. También vivimos en un contexto bastante precarizado y eso, los contextos precarizados también están ligados a la violencia sexual. O sea, hay algo allí entre la precariedad de la vida y la violencia sexual. A ver, no, realmente estoy de acuerdo con lo que planteas de que hay unas bases estructurales en la violencia, ¿ok? Que están vinculadas a la cultura patriarcal y a esto de que quien está en el lugar de poder se impone sobre quien está en un lugar de vulnerabilidad. Esto, digamos, en todas las formas de violencia. Ahora, lo que sí es cierto es que en contextos de mayor conflicto, por ejemplo, en crisis humanitarias, lo que ocurre es que aumentan las brechas de género. Al aumentar las brechas de género, que es que mujeres tienen más difícil el acceso a los recursos, en ese contexto la violencia sexual en sus diversas manifestaciones también aumenta. Entonces vemos como, por ejemplo, en la Venezuela de hoy hay mayor interés de grupos en captar mujeres para el comercio sexual, grupos o individuos particulares, ¿verdad? Entonces, tráfico de mujeres, prostitución forzada, comercio sexual en diversas manifestaciones, son los elementos que se van cocinando en los contextos de mayor precariedad, ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, si tenemos una adolescente o una niña en una situación de pobreza, lamentablemente la oferta masculina no es apoyarla en los estudios, es ofrecerle un intercambio sexual para garantizar su supervivencia. ¿Ves? Hay un aprovechamiento de la vulnerabilidad de esa niña, de esa adolescente o de esta mujer, ¿verdad? Para fines sexuales, considerando o sin considerar prácticamente las condiciones de vida. Entonces, esto es un problema terrible. O sea, sí, efectivamente, el abuso sexual, la violencia sexual puede ocurrir en cualquier contexto, pero en contextos precarizados, en contextos de crisis, la situación es de mayor vulnerabilidad y hay mayor posibilidad entonces de que ocurran estas formas de violencia sexual. Le recordamos a toda nuestra audiencia que estamos conversando en este quinto Avesta Live acerca del abuso sexual, cosas que debemos saber. Nos acompaña Martimar León y nos encontramos en este momento para conversar también acerca de un gran proyecto que en el año 2013 la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa, ABESA, con el apoyo de UNICEF, desarrolló el proyecto Ruta de Atención Institucional del Abuso Sexual en Niñas, Niños y Adolescentes. Y estuvieron abordando la violencia sexual y la violencia en el noviazgo en 6 municipios de Miranda, 2 parroquias de Vargas, 2 municipios del área metropolitana de Caracas, que tuvo como uno de los resultados la construcción de la ruta crítica de atención institucional del abuso sexual, que muestra gráficamente el proceso que va desde el momento en que se revelan los hechos de una presunta situación de abuso sexual hasta el momento en que se inicia la investigación por parte de los órganos del sistema de justicia. Magdimar, ¿nos podrías conversar un poco acerca de esta ruta y este proceso que estuvieron desarrollando? Claro, por supuesto. Fíjate, en ABESA, para ese momento teníamos solo el servicio de atención psicológica. Había víctimas de violencia de pareja y de violencia sexual. Para ese momento ya el 70% de los casos que atendíamos eran niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual. La verdad es que teníamos un grueso de población infantil y adolescente que estábamos atendiendo ya de manera directa.
Entonces nos interesamos en ver un poco más allá de cuáles eran las dificultades que presentaban tanto en el acceso a la justicia como en garantizar la debida protección para el restablecimiento y la recuperación ante la violencia sufrida. Entonces, quisimos conocer cómo era el abordaje de estos casos en otras instituciones y quisimos también un poco organizar cuáles son los pasos que debe seguir de manera más efectiva y para que la ruta sea más corta, desde el momento en que se reconoce o que se identifica una presunta situación de abuso sexual hasta que se accede a la justicia y hasta que se protege cabalmente a la víctima, ¿ok? Entonces, luego de una primera investigación y un sondeo en donde efectivamente trabajamos con adolescentes y acudimos a varias instituciones, hicimos unas mesas de trabajo en las que participaron otras organizaciones de la sociedad civil, también instituciones del Estado, como consejos de protección, defensorías, Defensoría del Pueblo e incluso el propio Ministerio Público, y construimos esta ruta de atención institucional del abuso sexual, que son una serie de pasos que debemos seguir y que estos pasos no fue que los definimos nosotros, no. Estos pasos están establecidos en la norma jurídica, en la legislación nacional. Es el deber ser, ¿ok? Es lo que debe ocurrir de acuerdo a lo que está aprobado en nuestra legislación. Entonces, con estas mesas de trabajo, logramos hacer un afiche y un manual que está, por cierto, en el blog de ABESA. Lo pueden descargar, es gratuito, lo pueden hojear, ¿verdad? Es un material en PDF que es de muchísima utilidad para todas las personas que trabajan con población infantil y con población adolescente, puesto que les da los tips de a dónde debo acudir, cuáles son los tiempos, información clave que debemos tener las personas adultas en aras de brindar la mayor protección a los niños, niñas y adolescentes y que nos brindan las herramientas para actuar de manera expedita ante estos casos. Aquí hemos anotado como unos tips a lo largo de este ABESA Live. Tiene que ver frente a la normalización de la violencia, debemos prevenir y desmitificar la sexualidad. Estaba ahí armando como un árbol de ideas mientras vamos teniendo este diálogo. Y pasamos a una parte acá dentro de los ABESA Live que estamos ahorita descubriendo y curiosando un poco, que tiene que ver con algunas preguntas que entre Jennifer Córdoba, que se encuentra en los detalles técnicos de esta ABESA Live, y su servidora, hemos estado buscando dentro de las redes sociales algunas preguntas, algunas frases que son muy comunes, que son cotidianas, que la escuchamos en la camionetica, que la escuchamos caminando, que la vemos dentro de nuestras redes sociales y decidimos compartirlas con toda nuestra audiencia para que también participe. Ah, por cierto, tienen los comentarios disponibles si desean hacer una pregunta luego de esta dinámica, se la podamos realizar a Magdimar, así como saludos, lo que deseen. Lo pueden hacer aquí a través de los comentarios que tenemos disponibles. Magdimar, se llama verdadero o falso. Nos tienes que indicar a través de estas frases que vamos a estar realizando si es verdadero o si es falso y el por qué. ¿Ok? Pues bueno, iniciamos con esta parte. La primera, el abuso sexual siempre incluye el contacto físico. Falso. Existen muchísimas formas de abuso sexual en donde no hay contacto físico. Por ejemplo, colocar a un niño o una niña a observar la masturbación de la persona agresora, colocarlo a mirar pornografía, incluso la seducción verbal en niños y niñas también constituye una forma de abuso sexual y ahí, por supuesto, no hay ningún tipo de contacto físico y, por tanto, no hay ningún tipo de evidencia física, pero es un abuso sexual. Siguiente, muchas veces las víctimas no cuentan con las herramientas para transmitir lo que les ocurre. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Cuando estamos hablando de niños y niñas pequeñitos, quizás no tienen el desarrollo del lenguaje, no tienen la comprensión y no
entienden muy bien la situación que están experimentando. Incluso no siempre le dan la connotación de abuso sexual. Pueden hablar, digamos, de los tocamientos, hacer más bien una descripción de lo que está ocurriendo, pero no necesariamente tienen, digamos, todas las herramientas para contar con claridad lo que está ocurriendo. Ahí es importante que las personas adultas ayudemos en este proceso de detección e identificación de estas situaciones abusivas. La siguiente la hemos visto mucho y de hecho nos la sugirió una compañera, y es la siguiente. El abuso sexual solo le ocurre a las niñas, ¿verdadero o falso? Falso. Le ocurre tanto a niños como a niñas. De hecho, en la experiencia de ABESA encontramos que hasta la edad de los 12 años la proporción de niñas y niños que atendíamos en la organización era prácticamente la misma. No había diferencias. Es a partir de la adolescencia en donde sí hay una preferencia o un mayor número de víctimas femeninas, pero en la infancia tanto niños como niñas, lamentablemente, son víctimas de abuso sexual. Por tanto, las medidas de protección deben ir dirigidas a ambos. Los abusadores suelen ser desconocidos. Falso. Podemos tener algunos casos en donde los agresores sexuales sean personas desconocidas, pero la mayoría de las veces son personas que forman parte del entorno inmediato, bien sea familiares, pueden ser personas, no sé, de las instituciones a las que acude el niño, niña o adolescente, por ejemplo, instituciones educativas, instituciones deportivas, personas de la comunidad e incluso cuando estamos ya en la adolescencia, podemos encontrar que la violencia sexual puede ser recibida de parte de compañeros de clase, del noviecito, y en la vida adulta esta violencia sexual también puede provenir de la persona que sea tu pareja o igualmente personas de tu entorno cercano. En el caso de la población adolescente, la dinámica suele ser mucho más violenta. Falso, la dinámica, en realidad la dinámica de violencia y sexual y abuso sexual no siempre va acompañada de agresión física, digamos. No siempre es la violencia física la herramienta utilizada para imponerse sobre el otro. Lo que prevalece es un desbalance de poder y este poder puede venir dado por varios elementos. La edad es un elemento, pero aún siendo contemporáneos puede haber formas de abuso sexual en donde la otra persona se imponga sin que necesariamente se trate de una actividad absolutamente cruenta o absolutamente dramática. La manipulación, el engaño, insisto, son herramientas que se utilizan con bastante frecuencia. La siguiente tiene que ver mucho con el detalle de cómo ibas vestida, te metiste ahí porque estaba oscuro, eso te pasa por estar buscando lo que no se te ha perdido, y tiene que ver con la siguiente frase. El abuso sexual ocurre en lugares raros, como en un vehículo y en callejones oscuros. ¿Verdadero o falso? Bueno, verdadero que ocurre en esos lugares, pero no ocurre solo en esos lugares, ¿sí? Ocurre en cualquier lugar, puede ocurrir en tu propia casa, puede ocurrir en los ambientes en los que pensamos que estamos más protegidas. Y no es verdad que ocurre, insisto, de manera violenta, con agresión física, utilizando la fuerza física, sino que hay otras formas. Puede ocurrir en tu habitación, puede ocurrir en tu institución educativa, puede ocurrir en los lugares en donde tú te sientes con mayor confianza, de manera que no es verdad que en las zonas, digamos, públicas es donde esto ocurre con mayor frecuencia. También ocurren, por supuesto, y hay elementos del contexto que quizás favorecen
el que estos espacios sean utilizados para la comisión de este delito y de otros delitos, como robo, en fin, otros delitos, ¿ok? Hay que preocuparse por garantizar un ambiente y una infraestructura, un urbanismo que sea protegido, pero no es verdad que la violencia sexual ocurre solo en estos espacios. Las personas sobrevivientes se convierten en abusadores sexuales. Falso. No es verdad que hay una relación uno a uno, ¿ok? La experiencia de abuso sexual, de violencia sexual, sin lugar a duda que es un elemento que impacta psicológicamente la vida de la víctima, pero esta persona puede ser acompañada y puede procesar satisfactoriamente este episodio abusivo o esta situación abusiva y no necesariamente asume el rol del perpetrador. Entonces, no es cierto que todas las personas se convierten luego, las que han sido víctimas, se convierten luego en agresores sexuales. Ok, entonces eso es falso. Sí, eso lo hemos escuchado bastante y gracias por esa respuesta. Seguramente muchas de las personas que invitamos a esta vez a live fue con la intención de, hey, presten atención a este tema que vamos a estar abordando porque no podemos seguir siendo repetidores de ciertos mitos. Por eso también contribuye a la desinformación. Entonces, así como que esa es una de las más sonadas, claro. Marisa, la vimos mucho. También muchas niñas y niños inventan historias en las que relatan haber sido, muchos niños y niñas inventan historias en las que relatan haber sido abusadas sexualmente. Eso es falso. Hay una idea de que los niños y las niñas realmente están inventando situaciones de abuso a la persona agresora o a la agresora. Y en realidad, cuando un niño o niña está refiriendo una situación de este tipo, es porque la ha experimentado. Efectivamente, hay elementos que nos ayudan en las evaluaciones psicológicas a evaluar, a conocer o a determinar la credibilidad del testimonio. Pero en términos generales, hay esta idea errónea de que el planteamiento es falso cuando existe más bien una altísima probabilidad de que el testimonio sea verdadero. Ok, otra. Ya falta poco. Las niñas adolescentes son seductoras y provocan el abuso sexual. Esa está buena, esa pregunta. Es falso, fíjate. Una cosa es que una adolescente esté coqueteando o esté seduciendo, ¿verdad? Con la intención de agradar a la otra persona e incluso con la intención de tener algún tipo de acercamiento, ¿ok? Pero eso es muy distinto a decir que está provocando un abuso sexual o que está provocando una violación sexual. Ahí es quizás un argumento utilizado por las personas agresoras para disculparse y responsabilizar más bien a la víctima de lo que está ocurriendo, ¿ok? Cuando en realidad ellos son los responsables de los actos cometidos. El que una chica tenga, digamos, algún interés o algún comportamiento seductor es una cosa. Además, es normal, propiciando, es muy distinto sexual. Siguiente, los niños víctimas de abuso sexual serán homosexuales. Ese es un temor bastante infundado también, muy presente, también es falso, no es verdad que una experiencia única en la vida determina la elección sexual o la orientación sexual en la vida adulta. No hay
insisto, una relación directa de causa-efecto. Es un elemento que incide, por supuesto, en la construcción de la sexualidad de la persona que ha sido violentada, pero no podemos decir que es la causa específica de luego una orientación sexual de tipo homosexual. Muchísimas gracias, Magdimar. Esas fueron las preguntas que logramos reunir, los verdaderos o falsos que estuvimos viendo y nos dimos cuenta que la gran mayoría es falso. Muchos lo estuvimos tomando dentro de las redes sociales y dentro de los comentarios y bueno, esto es bastante cotidiano y esperamos que esta dinámica de verdad o falso recoja esos detallitos, esas pinceladas que van quedando por allí y que estos espacios contribuyen a comunicar mejor acerca del abuso sexual y también a informar, a vernos desde otro lugar acerca de la educación sexual alternativa que lo estábamos conversando reiteradamente en muchos de nuestros encuentros. Magdimar, ¿quisieras dar un último mensaje? Sí, fíjate, yo pienso que dentro de todo esto es darnos cuenta que el abuso sexual es una realidad, que a cualquiera nos puede pasar. Lamentablemente es más frecuente de lo que quisiéramos. Esto no es que le ocurre a personas alejadas de nosotros, que le ocurre a gente muy distinta, no. Esto nos ocurre en la cotidianidad. Incluso dentro de nuestros círculos de amistades podemos tener personas agresoras. Pensamos que la persona agresora la vamos a detectar a kilómetros, que vamos a darnos cuenta apenas la veamos. Todo eso es falso. Las personas agresoras forman parte de nuestra vida, pueden ser vecinos, pueden ser familiares, en fin. O sea, creo que debemos quitarnos la idea de que esto es algo extraño, de que esto es algo ajeno. Realmente esto pasa en el día a día. A todas las personas nos puede llegar un caso cercano, un caso directo, y la recomendación es que estemos preparadas, preparados, quitándonos estos prejuicios que lo que hacen es que no nos permiten abordar la problemática y brindar la protección de manera adecuada. Muchísimas gracias, Magdimar. También queríamos invitar a toda nuestra audiencia a que puedan tener mucha información de este nivel y también con atención personalizada a través del servicio Yo Estoy Informada. También le decimos cariñosamente Jay. Jay es un servicio de mensajería a través de WhatsApp que lo puedes contactar escribiéndole un mensaje, un hola, ¿cómo estás? Un punto, un asterisco, lo que quieras, a través del 0424-166-2220. E inmediatamente se te va a desplegar un menú de opciones al que podrás acceder a muchos contenidos y entre ellos cómo identificar la violencia, también lugares en donde puedes denunciar la violencia tanto en Venezuela, Colombia, Perú, Argentina y Ecuador. Ha sido muy grato la tarde de hoy, un placer compartir nuevamente con todos ustedes. Muchísimas gracias, Magdimar, por estar juntas en este espacio y nos vemos nuevamente dentro de 15 días con otro tema acerca de una educación sexual alternativa. Gracias a toda nuestra audiencia, gracias a Jennifer Córdoba y a Belkis Lugo por acompañarnos en la construcción de este ABESA. Saludos y feliz tarde. Gracias. Chao. Chao.